Dios le bendiga, amados hermanos. Gracias nuevamente por la oportunidad que me dan de estar frente a ustedes para poder leer y estudiar la palabra del Señor juntos. Ha sido una gran experiencia para mí durante todo este tiempo poder pararme frente a ustedes y con el amor de Dios poder compartir lo que esta carta a los romanos nos ha enseñado. Y muy hermosa porque yo estoy seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, después de leer la carta e ir entendiéndola y contestar bien qué significa el Evangelio, va haciendo en nosotros un cambio que no nos damos cuenta. Pero lo cierto es que es palabra de Dios y como palabra de Dios pues tiene un efecto en nuestras vidas. Y yo espero que siga haciendo eso en ustedes, como lo ha hecho en la mía también. Hoy vamos a estar en el capítulo número 12 de Romanos. Pero yo siempre voy a leer la doxología de Pablo en el capítulo 11, que ya la habíamos visto, ¿verdad? De manera que la doxología comprende el verso 33 al 36 del capítulo 11. Esa doxología es importante entenderla porque es desde ella, desde donde se va a desprender toda la conjunción lógica que Romanos capítulo 12 nos va a enseñar. De manera que para aprovechar el tiempo, solo voy a leer la doxología. Y iremos leyendo las porciones del capítulo 12 para que podamos ir por partes entendiendo esta nueva sección de la carta. Tiene todo un tema central el capítulo 12, que no es más que la adoración a Dios, y nuestro sermón de este estudio, de esta noche, lo vamos a llamar rendidos, adorando a ese soberano Salvador. ¿Cómo se va a llamar? Al soberano Salvador. Y esa rendición a ese soberano Salvador se desprende de una idea central que está ahí. ¿Cuál es? Que Dios debe ser adorado por su maravillosa salvación para con todos los hombres. Aspecto que debemos demostrar en toda nuestra vida personal como cristianos, en una adoración humilde y amorosa, que es la consecuencia de la expresión espiritual que cada uno de nosotros tiene en Cristo. El andar en humildad y en el andar en amor son las consecuencias de una espiritualidad que responde a una persona que ha sido salva por Jesucristo. Cuando he entendido el Evangelio, cuando lo he entendido como la carta a los romanos lo enseña, no hay más que entender eso, que Dios nos ha llamado a una vida de santidad. Y que esa vida de santidad nos introduce a la adoración de Dios, que es nuestra vida entera. Y debemos de entender que esa adoración a Dios es un evento inexplicable, muy misterioso, que ante la inmensidad de Dios todos los hombres no sabemos muchas veces ni cómo actuar ni qué decir. Por eso es que Pablo dice que el Espíritu Santo nos ayuda a poder entender a Dios y su presencia en nuestras vidas. No sabemos cómo actuar muchas veces delante de Él. Hablo en términos de la actitud que debemos tener como seres humanos, pero el Espíritu Santo nos guía a eso. Y Pablo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, ha usado todo un fundamento teológico doctrinal
de qué es el Evangelio. Ya nos dio toda la doctrina. En el capítulo 1 nos mostró la esencia de ese Evangelio. En el capítulo 2 nos mostró cómo la humanidad ha respondido mal a ese Evangelio. Tanto el judío como el griego están condenados. En el capítulo 3 nos enseñó cómo Dios salva por gracia y no por obras. En el capítulo 4 nos enseña que Dios salva a los hombres siendo impíos por la sola gracia en Jesucristo. En el capítulo 5 nos enseña las consecuencias que el Evangelio tiene en la existencia del ser humano. Tengo paz para con Dios ahora. Y que soy libre de todo eso. Y aunque vivo en tribulación, soy muy victorioso porque el Espíritu Santo de Dios reposa en mí y puedo superar cualquier prueba y cualquier tribulación. Y en el capítulo 6 nos demostró la unión que existe entre nosotros y el Padre, una unión inquebrantable, pero que ha sido una unión que nos ha librado del poder del pecado, para poder vivir en la libertad del Espíritu Santo, que hemos resucitado a una nueva vida y que el pecado ya no nos domina más. Su presencia está ahí, pero su poder ya no es sobre nosotros. Y en el capítulo 7 nos demostró cómo ahora el cristiano anda en el poder de Dios y no en la ley de las obras. Y en el capítulo 8 nos enseñó cómo los seres humanos que hemos creído tenemos bendición en Cristo, que somos hijos de Dios para siempre y que nunca jamás nada nos podrá separar de su amor. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Y en el capítulo 9 nos mostró cómo los judíos, Dios ha tratado con ellos en el pasado y que Dios cumple sus promesas. Y en el capítulo 10 nos mostró que Dios ha cumplido su promesa a través del Evangelio de Jesucristo para que todo aquel que lo invoque sea salvo. No importa lugar, tiempo y espacio, es salvo el que lo invoque de corazón. Y en el capítulo 11 nos enseñó cómo Dios entonces ha hecho de dos pueblos uno solo y cómo debe existir una actitud humilde en nosotros por las obras maravillosas que Dios ha hecho en judíos y gentiles. A esas obras maravillosas Pablo las llama misericordia. Y la doxología de Pablo nos introduce al tema de hoy. Yo la quiero volver a leer. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y nos introduce el apóstol Pablo en un aspecto de esa adoración a Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha realizado en nuestra vida. Y el punto que ustedes tienen ahí, que es adorando al Salvador soberano en esa infinita incomprensión. ¿Por qué decimos infinita incomprensión? Bueno, por muchas cosas. Primero, fíjense, por su inmedible sabiduría, ya lo dijimos, el verso 11:33a, cuando dice, oh profundidad de las riquezas y la sabiduría de la ciencia de Dios. Eso quiere decir que es inescrutable la sabiduría de Dios, que nadie la puede entender, nadie puede descifrarla. ¿Cómo es posible que Dios salve a un pecador solo por la fe y no en base a sus méritos? ¿Y cómo es posible que una persona que en base a sus méritos quiere salvarse no alcance la salvación? Pero es un misterio. Y por eso adoramos a Dios.
no podemos entender sus caminos. Su sabiduría es insondable. Pero dice algo más también el verso. Por su incomprensible decisión de cómo quiere hacer las cosas. 11:33b dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, Dios ha juzgado desde su perspectiva perfecta. Y esas decisiones de Dios son decisiones incomprensibles para nosotros. Incomprensible que una persona que ha dedicado toda su vida a querer ser bueno no pueda salvarse por la fe, porque tiene las obras de por medio, niega la fe. Pero una persona perdida, a la cual clama a Dios de corazón, siendo lo que es, pero lo hace de corazón, sintiéndose perdida, invocando y esperando de Dios esa ayuda para transformarlo, se salve sin haber hecho ninguna obra más que la fe. Es incomprensible. Que Dios decida que esa persona se salve para la moral nuestra es incomprensible. Por eso adoramos a Dios. Por eso le rendimos a Él esa riqueza de su gloria, de su gracia, le damos gracias. Pero también dijimos la última vez, por su inexplicable actuar, 11:33c, porque Él dice, e inescrutables sus caminos. Es decir, no entenderemos nunca cómo actúa Dios. La teología se acerca de una manera, pero nunca explica a Dios. Solo es un intento de explicar lo poco que sabemos de Él por lo que Él nos ha revelado. Pero no hay hombre que sepa qué va a hacer Dios. Dios no es un reloj, no es una ecuación tampoco lineal, no es una suma. Yo sé que 2 más 2 es 4, con Dios no. Con Él nunca se sabe lo que va a pasar. No entendemos sus decisiones, pero sí entendemos su revelación en su palabra, y ahí sí yo sé lo que va a pasar. En eso que me ha permitido a mí entender, ahí yo puedo entender lo que va a ocurrir si no obedezco. Pero sus decisiones, Él como soberano, yo no sé cómo son, ni lo sabré nunca. Por eso adoro a ese Dios, y ustedes también, porque nos ha llevado a algo que jamás hubiéramos pensado ninguno de nosotros. Pero también dijimos, verso 34, adoramos a ese soberano Salvador por su perfecta infinitud. Esa infinitud de Dios a la cual nosotros nunca podremos llegar. 34 y 35, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿O quién fue su consejero? Nadie. ¿O quién le dio a él primero? Nadie. ¿Para que le fuese recompensado? Nadie. Nadie puede darle consejo a Dios de qué hacer. El hombre que se atreve a decirle a Dios qué hacer, la Biblia lo llama soberbio, arrogante, falto de entendimiento, redondo de la cabeza. Nadie puede decirle a Dios qué haces, por qué lo haces. Nadie. A ti y a mí nos toca recibir su soberana voluntad según el propósito que Él se ha propuesto en nuestras vidas. Sea que nos guste, sea que no nos guste, Él tiene esa infinitud en cómo actúa. Jamás lo podré entender. Por eso, en verdad hablando, no existen los eruditos, no existen los que se llaman doctores en teología. Eso no existe. Eso solo es un cliché académico, una forma de lenguaje social para reconocer los esfuerzos que unos niños
tenemos, voy a incluirme yo, y ustedes también, para entender a un Dios infinito. Cuando a mí me preguntan, defina teología, pues dice la gente, yo le digo, mira, teología es un Dios infinito rebajándose a explicarle un poquito a un niño finito que cree que se la sabe todas y no sabe nada. Y adoramos a Dios por esa razón. Y terminó Pablo diciéndonos que lo adoramos por su gloriosa salvación en Él mismo. Porque dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es decir, todo lo que Dios hace es de Él, por Él y para Él. ¿Cómo dijimos? Es de Él, por Él y para Él. Quiero repetirlo porque ahí parte lo que Pablo va a decir. Porque de Él y por Él y para Él, ¿qué? Son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Digan amén. Así se dice, amén. Cuando alguien está leyendo la Biblia y dice amén, tú tienes que decir amén también. Porque tú apruebas lo que está diciendo Dios ahí. Y es ese punto el que Pablo, regresando en sí de esta doxología, que lo sacó de esta explicación doctrinal teológica, va a regresar ahora a su enseñanza parenética, dicen los teólogos, que les encanta hablar así, o la parénesis en griego. ¿Saben qué es eso? Una invitación amorosa, cordial, para el que ha entendido lo que Dios ha hecho y que lo ha hecho por Él, de Él, por Él y para Él mismo. Comprende una persona cuando eso ha pasado, que Dios entonces le ha llamado a una vida de adoración a esa persona, a una vida diferente, a un andar diferente, a un nuevo estilo de vida divorciado del anterior, que ha cortado de raíz con lo anterior, porque mi estilo de vida es mi adoración a Dios. Como tú andes en tu vida, así adoras a Dios. No es como cantas, no es ni las canciones que cantas, es tu vida. Es como vives tú la vida cristiana después de haber entendido todo esto. Es como andas tú en adoración a Dios. Debes andar en una comprensión finita. Lo adoramos en comprensión infinita porque no entendemos todo lo que ha hecho por nosotros. Es incomprensible, ya lo dijimos. Pero ahora Pablo nos va a introducir al capítulo 12 y nos va a decir, hemos de adorar al soberano Salvador en nuestra comprensión finita. ¿Qué quiere decir? Que este Dios infinito, que nadie lo puede medir, ha revelado algo de Él en esta palabra. Y eso que ha revelado poquito de Él, basta para ti, para mí, para entenderlo a Él. Y para entender lo que quiere de mí y lo que quiere de ti. ¿Qué quiere? Que tú le adores a Él como soberano Salvador en comprensión finita.
¿Qué quiere decir comprensión finita? Que Él ya te salvó, ya te reveló su salvación en Cristo y ahora te dice, lo que te voy a explicar, esto lo puedes entender bien. Te pido entonces, dice Dios, primeramente, que esa comprensión infinita va a involucrar muchos aspectos. Fíjense lo que dice el verso 1 y 2. Pongan atención. El verso 1 y 2 tienen que leerse a la par porque forman una sola unidad de pensamiento. Pero el verso 1 y 2 se desprenden y están amarrados a todo el capítulo 1, 2, 3 y hasta el 11 de Romanos. Por eso Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué palabra más hermosa. Así que una conjunción lógica inferencial, y se llama, y quizás sea la palabrita más clave de todo ese capítulo. ¿Por qué? Porque una conjunción lógica inferencial significa que yo lo que entendí, que ya me explicaron de cómo ha actuado Dios conmigo en sus misericordias, traen una conducta lógica a mi vida. Esa conducta lógica que infiero de la salvación de Dios, aquí en Romanos 12 hasta el 14 y 15 se llama santidad. ¿Cómo se llama? Santidad. El que es salvo por la fe tiene que vivir en santidad. No hay vuelta de hoja. No hay pamplinas que valgan. Tienes que vivir en santidad. No aparece la conjunción coordinante de la oración 1 del versículo 1 y el versículo 2. El kai en griego. Kai en griego significa y, la i nuestra conjuntiva. Ese pasaje tiene una i, que en español no sé por qué Reina Valera se la comió. La debió haber puesto. Pero el texto se lee así. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo Pablo? Rápido. Que el primer versículo y el segundo forman una sola unidad de pensamiento. Quiere decir que para que yo compruebe que la voluntad de Dios sea santa, buena y agradable a Él, y que ese sea mi culto racional, uno, yo no me puedo esquematizar a este mundo. ¿Pero qué está diciendo Pablo en el verso 2? No solo debo presentarme en espiritualidad vital, sino que también debo presentarme para andar en inteligencia espiritual. Yo siempre le digo a las iglesias, porque hay muchos hermanos que, yo sé hermano, y yo trabajo mucho con esto también muchas veces. Pero hay hermanos que me dicen a mí en la iglesia, mire que voy a recibir un curso de inteligencia emocional para mejorar. No me vayan a enojar. Voy a tomar unos 4 cursos de, no sé, de Dale Carnegie, no sé, para ser buena persona y dejar de ser peleón. O no ser mecha corta. Es que no ocupas eso. Mejor guárdate ese dinero. Lo que ocupas es presentarte delante de Dios entero a Él y dejar que Él te transforme. Esto no es de recibir cursos.
Esto no es de una terapia, esto no es de un terapeuta, discúlpenme. Esto es de que te presentes delante de Dios para que Él te transforme. Por eso dice, y no os conforméis a este siglo. La palabra conformar, un tiempo presente, en voz media pasiva. Del griego es esquematizo, de la palabra esquema. Tú tienes que renunciar al esquema del mundo. Fíjate cómo lo está diciendo Pablo. La espiritualidad, la inteligencia espiritual conlleva primero a una consecuente desesquematización ante el Padre. Es decirle a Dios, mira Padre, ¿sabes qué? Voy contrario a este mundo ahora. El cristiano no es diferente al mundo, es contrario al mundo. Ahí donde el mundo dice vida, yo digo muerte. Donde el mundo dice bueno, yo digo malo. Donde el mundo dice amor, yo digo odio. Donde yo digo amor, el mundo dice odio. Donde yo digo bueno, ellos dicen malo. Donde yo digo vida, ellos dicen muerte. Donde ellos dicen muerte, yo digo vida. Donde ellos dicen oscuridad, yo digo luz. Donde yo digo luz, ellos dicen oscuridad. Donde yo digo inteligencia, ellos dicen tontería. Y donde yo digo tontería, ellos dicen inteligencia. Tú no eres diferente al mundo, eres contrario a él. Eres contrario al mundo. Debes de vivir en una desesquematización de este mundo. Tú ya no andas por el consejo de los hombres. Tú ya no andas por el consejo de nadie. Tú andas por el consejo de Dios en esta palabra. Y si no te ajusta esta palabra y no te ajusta este consejo, pregúntate, ¿qué eres tú realmente para Dios? Pregúntate si eres mundano o eres de Dios. Yo voy a leer un libro. En la medida ese libro armonice con lo que este libro diga. Si ese libro no armoniza con lo que este dice, a mí no me interesa leerlo. ¿Me entienden, hermanos? ¿No se enojan? Ah, no. Vaya, está bueno. Hay gente que lee sopa de pollo para el alma, mire usted. ¿Ah? ¿Lo han leído ustedes, verdad? ¿Lo han leído? Yo se lo he visto a cristianos en el carro. Ah, y los de Pablo Cuello también, se los recetan. Y yo le decía a un amado hermano esta tarde que hablábamos de eso, de aquí de ustedes, que yo lo quiero mucho. Mira, le digo, esto es como que vos en la casa, tu mamá te dice, vení come, que te voy a hacer pescado, queso, arroz, frijoles, 2 buenos plátanos cocidos. Y eso es pura vitamina, ¿o no? Y unas 3 remolachas, unas 3 espinacas, y por último te bebes esta, ¿cómo se llama? Jugo que te tengo ahí de pura remolacha. Te comes eso tú, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¡Qué fuerte! ¡Estás vivo! Pero otra mamá que diga, ¿saben qué? Hoy no voy a cocinar. Señor, de la pizzería, ¿me puede traer una pizza, por favor? ¿Y cómo la quiere, señora? Que engorde, que le llene a estos. Yo no los aguanto. Y ahí viene el de la pizza. Todos comen en la casa. Todos quedan llenos, pero ninguno nutrido. Ninguno nutrido. Eso es desesquematización. Que yo deje de comer chucherías espirituales y comience a comer pura lechuga, puro pescado, pura proteína.
Y no es el montón de grasa quemada que come la gente. ¿Sí me entienden, hermanos? Come Biblia. Y si comes Biblia, tu pensamiento va a cambiar. Por eso dice, si no es una conjunción contrastante, profunda, todo lo contrario de esto, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos ahí, metamorfeo, un verbo presente, voz pasiva. ¿Qué quiere decir? Yo no me transformo, Dios me transforma. En la medida que yo me desesquematizo del mundo, Dios me transforma. Porque para que yo deje al mundo y su sistema, yo tengo que entrar al pensamiento de Dios en la Biblia. Y aquí es donde mi mente empieza a cambiar, donde mi actitud comienza a cambiar. Aquí es donde yo empiezo entonces a renovar mi manera de pensar. Empiezo a pensar cristianamente hablando, evangélicamente hablando. Ay, cuando me preguntan, ¿y usted qué opina de los homosexuales? Pues a mí no me da miedo de hablar de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice y porque mi mente está entrenada, educada por Cristo. ¿Y qué dice usted? Que Dios los ama, pero que Dios detesta lo que ellos hacen. Pero que si aceptan a Cristo y lo reciben como su Salvador personal, Dios los salva. Pero que si no lo aceptan, Dios los condenará porque ellos han buscado esa condenación para ellos mismos. ¿Cuál es el miedo? ¿Y usted qué piensa de los ladrones, de los políticos corruptos ladrones? Que deben ir presos. Eso es lo que dice la Biblia. No, pero mire que la misericordia, ¿acaso la misericordia de Dios es sinvergüenzada? ¿Quién dice que la misericordia de Dios es sinvergüenzada? Los cristianos sinvergüenzan. Bueno, es una paradoja contradictoria, mejor dicho, decir cristiano sinvergüenza. Eso no existe. El cristiano es una persona decente. Se llama inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Una, me desesquematizo del mundo. Dos, para renovarme en el entendimiento. ¿Cómo? Por medio de la palabra, por medio de la acción santificadora de la palabra, el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre que están en mí y me van transformando. Esa transformación que el apóstol Pablo ahí nos está hablando. Y por último, comprobando el testimonio ante el Padre, la inteligencia espiritual. Miren cómo dice en ese verso número 12, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estoy comprobando mi testimonio ante el Padre. Cuando yo me desesquematizo del mundo y empiezo a renovarme por medio de la Escritura y el Espíritu Santo, es mi testimonio delante del Padre. Le estoy diciendo, Padre, yo soy cristiano de verdad. ¿Me entiendes, Padre? Yo estoy cristiano de verdad. Estoy dejando esto y esto y esto por amor a ti en el poder del Espíritu Santo, Señor. Ayúdame, Padre, ayúdame. Que este mundo no me moldee a mí mi cabeza, sino yo la de ellos con tu evangelio. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Ya se entienden ustedes por qué hay cristianos en muchos lugares que no parecen cristianos. Uno los mira, uno habla con ellos y no parecen cristianos. Les da vergüenza decir que son cristianos. Les da pena comportarse como Dios les está demandando. ¿Por qué? Están esquematizados con el mundo. ¿Por qué? No leen la palabra. No se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y por eso no pueden agradar a Dios con lo que hacen. Su testimonio delante de Dios deja mucho que desear.
Pero Dios quiere que tú tengas inteligencia espiritual. Desesquematizándote del mundo, dejándote transformar por Dios y demostrando tu testimonio de que estás siendo transformado por Dios. Pero miren lo que dice Pablo, ya por el tiempo. Presentándonos en entrega voluntaria, hemos dicho, adorándolo en comprensión finita, presentándonos en inteligencia espiritual y presentándonos en servicio humilde. Verso 3 al 8, lo leo. Fíjense lo primero que dice el apóstol Pablo. Ahí nos va a hablar de 3 pensamientos que tiene que tener el creyente que ya está siendo renovado en su entendimiento por la palabra. El primero, prudencia. Pensamiento prudente. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué está diciendo Pablo? Pensar ahí, el verbo froneo. Es que ahí donde estás sentado tú y yo, seamos prudentes. Pero hay hermanos que yo los escucho. No, ese hermano, no, muchos le hemos ayudado, ya no le ayudemos más. Pues no le ayudes. No tienes el don, no le ayudes. Misericordia es que tú te saques para las necesidades de los hermanos y no toques trompeta cuando lo hagas. Lo que te sobra en tu casa, busca hermanos que lo necesitan. ¿Cuántos pares de zapatos tienes en tu casa? ¿Cuántas camisas tienes que ya no usas? Pantalones que tus hermanos necesitan. Y no le des los que tienen hoyos, dale los buenos que tenés. Y hazlo con alegría porque Dios te mira. El que tiene ese don se le mira. Es hermoso verlo en acción a esos hermanos. Dan y dan y dan y no se enojan nunca. Vamos a terminar. Adorando al soberano Salvador en infinita incomprensión. Adorando al soberano Salvador en infinita comprensión. Adorando al Salvador en amor incondicional, para terminar. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que he hablado de esa adoración a Dios, lo he hablado dentro de la iglesia, mi testimonio dentro de la iglesia, mi don demostrándole a la gente. Pero yo tengo que dar una demostración afuera, a la gente que no es cristiana. Y a esa gente, al igual que ustedes, y más a ellos, les debo demostrar amor, amor sacrificial e incondicional, aunque no me amen. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Primeramente ese amor incondicional, andando en amor incondicional con respecto a ustedes. Versos 9 al 16, dice, voy rápido ya por el tiempo, ¿cómo debo andar con ustedes? El amor sea sin fingimiento, no ser hipócrita. Mi naturaleza debe ser buena. No sonreírte aquí y hablar de ti a tus espaldas. Ser bueno, no ser hipócrita. Sin fingimiento, apócritos en griego. El otro verso dice, amaos los unos a los otros, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ahí está. Si soy bueno, no seré hipócrita. En la iglesia debo ser con mis hermanos transparente, amarlos a todos por igual, abrazarlos a todos por igual. No ser hipócrita, amarlos sin fingimiento. El 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, siendo identificado con mis hermanos. Yo te debo amar a ti primero de verdad, porque eres mi hermano. Antes que los de mi sangre, tú eres mi hermano. A ti te debo amar primero.
Yo tengo que preferirte a ti antes que a mis propios hermanos de sangre. Porque yo estoy unido a Cristo contigo. Tú eres mi hermano y mi Padre está arriba. Y los dos tenemos el mismo esperma del Padre. Tú eres mi hermano y yo soy tu hermano. Cuando me veas en la calle, no te escondas de mí. Cuando me veas en la calle, no digas, ahí viene aquel hermano que me cae mal porque se ve naco. Salúdalo y dile allí a todos, hermano. Ahí estaba en unas oficinas de ahí, de esa gran transnacional. Estaba ahí en Cargill, en las oficinas de Altia. Estaba sentado yo esperando porque se había tardado una persona ahí. Y entró aquella hermanita bella, sencilla aquella hermana. Sencilla, ella reparte correspondencia en una empresa. Y entró y me vio. Y desde el ascensor que me vio, Pastor Pablo me dice, hermano, ¿cómo está? Porque yo les he dicho a ellos que así sean cuando me miren en la calle. Que me pelen la cara, ahí en la calle, que soy hermano. Me gusta. Y entonces cuando me dijo ella, hermana, yo me levanté y la abracé ahí enfrente de esa gente para gloria del Padre. La abracé porque es mi hermana. Y a mí qué me importa lo que digan ellos. ¿Qué me interesa? Cuando yo la abrazo, yo sé que estoy adorando a mi Padre. Cuando yo la abrazo, yo sé que abrazo a mi Padre porque Él vive en ella. Cuando yo la abrazo, yo sé que abrazo a Jesucristo porque Él vive en ella. ¿Qué me importa lo que diga la gente? De quiénes son mis amigos, mis hermanos de la iglesia. No me interesa porque yo sé que ellos son mis hermanos. Los prefiero a ellos antes que a los del mundo. Qué vergüenza es cuando un hermano acá prefiere más a sus amigos del mundo que a sus propios hermanos de la iglesia. No ha entendido lo que es amar a Dios. No ha entendido lo que significa adorarlo a Él como soberano en amor incondicional. No ha entendido eso. Dios no se avergonzó de nosotros. Hebreos dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos de nosotros. Siendo diligente en todo, el 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Que cuando te den algo en la iglesia, ¿qué hacer? Sé diligente. Que se te consuma el espíritu de servirle a los hermanos, de hacer las cosas bien para ellos, diligentemente, llueve, truene, relampaguee, estás cumpliendo tu ministerio en este lugar por amor a Dios y a tus hermanos. Que no seas perezoso porque, ay, no voy ahorita porque, ay, que va a jugar tal partido, o va a jugar Honduras o esto y lo otro. Y no voy a ir a la iglesia por eso. ¿Sí me entienden, verdad? Vaya, a los que les gusta el Barça, el Real Madrid, la selección y todo eso, a eso les digo yo esto. O a la señora novelera que le gustan las novelas y que quiere interponer eso antes de su ministerio, a ella le digo esto. Sé diligente. Y si te ponen a barrer, barre bien. No barras ahí solo donde miramos nosotros, barre todas las sillas abajo. Si te mandan a los baños, déjalos bien, olorosos, bonitos. Y tú si vas a orinar ahí, no seas chancho, tira las cosas allá adentro de la cosa. Sé diligente, sé aseado, sé una persona de respeto, de testimonio con las visitas, que van a decir que chancho los cristianos. ¿Cómo le digo eso a mis hermanos? Yo siempre, hermanos, por favor, los cristianos somos gente higiénica, gente que tenemos que dar lo mejor. A veces fallamos y yo lo acepto. Yo mismo fallo, pero vuelvo a levantar la cabeza y sigo adelante. Esto no es diligente, Señor, digo, lo compongo ahorita. Miren la otra, porque estoy andando en amor con Dios. Siendo solidarios con los hermanos, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Verso 13. Siendo solidario con mi hermano. Mira que no tengo provisión, vamos, venite. Mira que no tengo dónde dormir, venite aquí, te vamos a dar dormida a la casa porque te conocemos. Solidario con tu hermano. No indiferente, solidario. Tú no te puedes estar comiendo en tu casa sabiendo que tu hermano no tiene que comer. No puedes dormir tranquilo sabiendo que tu hermano no tiene dónde dormir. Tienes que ser solidario con él. Si amas incondicionalmente a Dios,
Es Dios el que no va a dormir ese día, porque Dios está en él, siendo bendición para los demás. Verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No importa lo que te haga la gente afuera, no importa lo que suceda en la iglesia, sé bueno con la gente, devuélvele bien por bien, no mal por mal. Siendo fraternal con tus hermanos. 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ahí viene el hermano y le dice, yo le dije a unos hermanos, dije yo, barbaridad, ¿cómo me aman estos hermanos? Y vengo y le digo a esos hermanos, a esa hermana, mire que mi esposa, todo lo que tenía, que estaba así, que deprimida, es porque está embarazada. Ah, bueno, me dijo. Y yo dije, no le voy a volver a hablar a esta hermana de esa manera. Yo creo que no, no sé si es hermana. Pero después dije, no, yo la amo. Un día, pesarado en mi corazón, le dije a un hermano, te voy a contar algo, mi corazón está así, tal y tal y tal y tal. Después vino un miembro del equipo pastoral y me dice, mira, no le hubiera contado a ese hermano. ¿Sabes lo que me dijo? Que para qué le habías contado a ti eso, que él qué tiene que ver en eso. Así te dijo, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué le conté? ¿Por qué? Porque quería saber cuánto me ama. No me ama, pero yo lo amo. Yo lo amo. Cuando un hermano te quiera contar algo de su corazón, si lo amas, gózate con él o llora con él. Y cuando un hermano te cuente, mira, me dieron el trabajo, alégrate con él, baila con él. Me dieron la visa. Que yo no sé la gente por qué baila cuando le dan una visa, como que va para el cielo. Yo no sé por qué tanto alboroto la gente. Y me dieron una visa, dice. Bueno, pues alégrate con esa persona. Vaya, a mí eso que me importa, va a decir alguien. No, pues entonces tú no amas, no andas en amor. Gózate con los que se gozan y llora con los que lloran. Siendo prudente con los hermanos. Ahí está. Verso 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es decir, yo tengo que ser prudente con mi hermano. Tengo que estar con mi hermano, pero ser prudente, no voy a hablar mal de él. Yo sé lo que ha hecho, yo sé cuánto está haciendo, yo sé lo que me anda haciendo a mí, pero yo cuando esté en el culto lo voy a abrazar, lo voy a amar, no le voy a decir nada, voy a seguir amándolo igual. Eso es un tema de Dios con él, pero mi corazón está limpio con él. Soy prudente, lo prefiero a él, lo amo a él. Que él no me ame a mí, eso es un tema entre Dios y él, pero yo lo tengo que amar. Y fíjense entonces, para irnos, no solo andamos en amor incondicional en la iglesia, adorando a Dios, sino también afuera con la gente que no nos conoce, especialmente los no creyentes. Verso 17, respetando a la gente afuera. Verso 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad o respetad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Respeta a todo mundo. Mira, si se te acerca un guardia del tránsito, no le digas, ¿y usted quién es para hacerme la esquela a mí? Él es la autoridad. Él es la autoridad. ¿Por qué es que muchos guardias han matado gente? Con tristeza lo digo. Es que hay que ver. Y yo vi a unos, decíanse cristianos, y el guardia me dice que me conocía, y eso que son cristianos, ¿verdad? Me dice. ¿Y qué tal que no fueran? Me dice. ¿Le oyó usted la boca? Me dice. Sí, yo se lo escuché. Lo escuché. No anden en amor incondicional, tienes que respetar a todo el mundo. Si vas al ENE, respeta.
Si vas a un hotel, respeta, no quiebre las sillas, no quiebre las cosas, aunque te hayan cobrado más. Respeta. Respete a su jefe. Del ejemplo. Respete a su jefe. Aunque a usted no le guste ese jefe y es odioso, respételo. Y ore por él y dé gracias a Dios por él. El respeto que tanto se ha perdido en este mundo, empezando por la vida que no se respeta. Pero dice más la Biblia. Verso 18. Estando en paz con todos los hombres. Qué hermoso. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Yo no tengo que pelear con nadie. Que una persona no cumplió lo que en negocios pactamos los dos, yo no voy a ir a pelear con esa persona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en mí, yo tengo que darle ejemplo. ¿Y qué vas a hacer? Pues lo voy a perder. Lo voy a perder. Pero no seas tonto, ¿por cómo es que vas a...? Lo voy a perder. ¿Y por qué? Porque le estoy dando ejemplo del amor de Dios en mí y le estoy evangelizando, dándole ese ejemplo. Pero hay cristianos buchincheros y son los más buchincheros que hay. ¿Sabían ustedes que en San Pedro Sula, la mayoría de los empresarios, los problemas más grandes que tienen son con los que se dicen cristianos? Está en desprestigio el cristianismo. Cada vez la gente no nos toma en serio, porque actuamos igual al esquema de este mundo. Tienes que ser un hombre y una mujer de paz en tu casa y afuera. A ti no se te debe contar entre los peleones. Debes estar en paz. Aunque el otro no quiera, en cuanto dependa de ti, esté en paz. Nada de peleas. Qué feo una casa cristiana donde se oyen los gritos. ¿Qué es eso? O un cristiano que hace grande, un show grande en el mall o en tal lugar. Eso no es eso. No he entendido lo que es andar en amor incondicional. Y dice, para terminar, entregando nuestra causa al Señor. Porque cuando la sociedad no va a hacer lo bueno para mí, yo le entrego eso a Dios. Por eso dice Pablo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Así le tienes que decir a Dios afuera con la gente. ¿Sabes qué? Mira, lo que tú estás haciendo no es bueno, lo que tú estás haciendo es malo delante de Dios. Yo no voy a pelear contigo, porque Dios me ha mandado a tener paz contigo. Pero yo le voy a presentar esto a Dios y que Él arregle todo esto. A Él le voy a pedir que Él interceda por mí. Padre, te entrego esto. Esa persona me está haciendo esto malo, Padre. Esta persona como mi hermana, una hermana de la iglesia, que le invadieron allá en Cortés. Y los invasores tan pícaros tenían una carta de un expresidente como nota y una de una no sé quién de la municipalidad. ¿Saber qué era? Ella es la dueña legítima del terreno. Y ella lo quiere vender para su vejez, para terminar su vejez tranquila. Si alguien lo quiere comprar, vale 500,000 pesos. Y esa hermana, tan devota, tan amante de Dios, me dijo, ¿qué hago? Vamos a llamar a los diáconos y nosotros la vamos a llevar a usted y vamos a estar presentes con esa persona, el abogado y todo. Y fuimos, y allá estuvimos. Para que vean ustedes, le digo a ella, porque yo quería saber en qué estaba mi hermana. ¿Qué va a hacer, amor? Le digo. Y me queda viendo. Le he entregado esto al Señor. ¡Bravo! Le dije. Excelente. Porque entregarle a Dios nuestra causa conlleva que me tengo que sentar. Sí, voy a buscar mi abogado. Sí, voy a buscar las instancias. Pero todo lo he dejado a Dios. Ya no estoy ansioso. Ya no estoy peleando con aquello. Lo he puesto en manos de Dios. Y que Dios decida si se lo da o no se lo da.
¿Se entiende, hermanos? ¿Son peleones ustedes? No. Verso 20 y 21. El 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, siendo bueno con los malos, para llevarlos a la reflexión del Dios que habita en mí. Si mi enemigo me hace mal, yo le haré el bien. Él me tira ahí la basura a mi patio. Voy a barrer esa basura y también la del patio de él. Que me ha hecho la vida imposible. Ay, voy a ir en la Pascua y le voy a llevar un pedacito de chancho o de lo que sea. Feliz Navidad, mire, Cristo ha venido y aquí le traigo este pedazo de chancho, mire. Devuelvo bien por bien, no mal por mal. Por eso dice, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de comer, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás en tu cabeza. ¿Qué se puede concluir de todo esto? Que una vez que Dios te ha salvado, te ha llamado a la vida de santidad, debes adorarle en infinita incomprensión, infinita comprensión, teniendo inteligencia espiritual, siendo espiritualmente vivo y dejando que tu mente sea transformada por Dios. ¿Para qué? ¿Qué quiere Dios de todo eso? Un solo calificativo para ti y para mí. Que habiéndonos Dios salvado por sus misericordias, la conclusión es: sé bueno delante de Dios. Sé bueno, porque tú eres bueno y yo también. ¿Por qué? Porque Dios está en mí y en ti. Somos buenos. ¿Son buenos, hermanos? ¿Son buenos o son malos ustedes? ¿Son buenos? Pues no los oigo convencidos, ¿verdad? Que muchos están convencidos que son diablos. Son buenos. Ustedes son buenos. Ustedes son buenos porque Dios está en ustedes. Son buenos. Luchen contra eso malo. Eso malo ustedes lo pueden dominar ahora. Y mientras lo hagan, esa bondad es el evangelio para la gente. Ese evangelio es que la gente necesita ver en uno. No palabras, sino mi vida, cómo ando. Mi actuar con la gente es mi evangelio. Mi testimonio de vida es mi evangelio. Eso es lo que impacta a la gente. Que yo sea bueno, para que ellos me pregunten, ¿por qué eres bueno? No por mí y no por mi propia voluntad, pensamiento o mérito. Lo que tú ves bueno en mí se llama Jesucristo. Y te invito a recibirlo por eso. Hermanos, seamos buenos, porque somos buenos. Para Dios somos buenos, somos sus hijos. Oramos. Gracias, Padre. Te damos las gracias, Señor. Nos queda una reunión más. Pero mira, Señor, aquí están mis hermanos. Estamos todos como en tu pueblo. Te damos gracias. Te damos gracias porque nosotros somos personas diferentes ahora. Mira, Señor, somos buenos, Padre. Tú nos has hecho buenos. Y lo único que nos pide es que andemos en esa bondad, dentro y fuera de la iglesia. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos de la Gran Comisión.
por los que te pido, Padre, que bendiga sus vidas, a cada uno, para que tú les sigas guiando en tu amor misericordioso y en esta transformación espiritual día a día. Y que ellos, con ese testimonio, puedan ser luz y evangelizar a todas las personas que los conocen. Gracias por ellos. Bendícelos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.